mente inconfundible de Jorge Saldaña. Por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo está, señor Saldaña? Soy Mona. Estamos al aire. Mona Lisa, mucho gusto saludarte. Qué milagro. ¿Has estado bien? Bien, señor Saldaña, escuchando sus programas a deshoras, pero muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Pues más o menos bien ahí, con los ataques de alergias que tengo, y no me refiero a las alergias políticas, sino a las alergias del clima. Sí, ahora, eso por ejemplo, amenaza una lluvia que parece tempestad, pero en el mar, esperemos que no pase nada. Adelante. Bueno, también hay tempestades políticas, como bien dice usted, sí, pero sí, y dan alergia. Sí, dan mucha alergia. Bueno, antes que nada, quisiera saludar a los medios que nos retransmiten, para que no se nos vaya a pasar ya. Adelante. Ilustre con su pensamiento el día de hoy. Bueno, un saludo a todas las audiencias de Radio La Nueva República.org, en radio y televisión, de notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al Calor Político hasta allá Veracruz, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, su página coberturaciudadana.com. También La Poca Madre de los Poderosos, La Patria es Primero Blogspot, Los Jóvenes con Orona.org y La Revoltosa DF Blogspot acá en México. Más allá de nuestras fronteras, agradecemos también nos retransmitan a el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa, Venezuela, a Radio Daniel Vivietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay son 3 estaciones, en Montevideo el 105.3 FM, en Radio Amanecer en Artigas con su red de 7 radios 92.7 FM, en Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay, en Radio Es FM. En Ecuador, 4 estaciones, Radio Superca, el Carrusel, La Prensa y el Telégrafo. En Honduras, un saludo muy cordial a Radio Hualcho en Tegucigalpa en el 1015 AM y hasta Palma de Mallorca en Radio Contrafarsa en España en el 87.6 Fiesta FM. También les recordamos que pueden comunicarse directamente con don Jorge Saldaña en @SaldanaJorge y su servidora Mona Lisa en @Nueva República. Marielos Serrano está a los controles, señor Saldaña, y pues empezamos. Muy bien, bueno, a ver, comenzamos por agradecerle a mis queridísimos amigos, que luego en realidad ya no así como que no me hago bolas para agradecerle a cada uno de ellos, pero ayer presentamos el programa de tangos, que qué bueno que estoy viendo los programas, porque fíjate, Mona Lisa, que yo nunca tenía reticencia a ver mis programas después decía yo, esto no me gusta, aquí dije una imbecilidad, aquí dije una tontería, este cuate se desafinó, yo canté mal, entonces me angustiaba mucho, pero ahora los estoy viendo en el canal 11 y entonces veo todas las terribles deficiencias que tampoco se les voy a decir, no creo que soy como Andrés Manuel, esto se lo dejo a mis enemigos. Sí, claro, pero de todas maneras muchos afortunadamente han llamado por el Twitter y por eso a todos muchas gracias, y no saben cómo me sirve para corregir defectos, por pequeños problemas que surgen y dificultades imputables no a la parte técnica que está impecable, sino a muchos de nosotros, a lo que yo digo, a qué cosas tengo que decir, a cómo deben de cantar, a la afinación, a escoger el repertorio, a la interpretación adecuada de los jóvenes que me honran con su presencia. Bueno, todo eso lo tengo que arreglar y lo estoy viendo. Muchas gracias. Señor Saldaña, qué bueno que ya lo tenemos en la televisión abierta, en la señal abierta. Qué bueno que me han aceptado allá en el canal, y sobre todo lo que más me conmueve, como decía Jaime Sabines decía, estos aplausos o esos elogios o algo así, decía que ayer mismo lo estaban pasando, me lastiman. Yo no digo tanto, a mí me
me llenan de satisfacción y un cierto orgullo, pero en fin. Bueno, Se ve usted muy elegante, señor Saldaña, ya. Sí, es que el canal me dijeron, hoy no vas a venir todo chilapastroso, que luego te vistes ahí de una manera asquerosa, que ya nomás vamos a sacar para darte una limosna. Ay, compa. Y digo, sí, yo antes me vestía muy bien, pero en fin. Bueno, oye, mi querida Mona Lisa, ¿qué debemos conversar? Pues mire, señor Saldaña, en mi mente hay algunas preocupaciones, se acercan. Ahorita en el Congreso están las discusiones de la reforma energética, de la reforma fiscal. Y sobre todo la reforma fiscal es preocupante porque afecta tanto a las empresas como a los trabajadores, y yo realmente no entiendo cuál es la estrategia del gobierno, ¿no? Un endeudamiento importante también. Fíjate, sin meternos mucho al fondo de eso, que es muy complejo. Complejo quiere decir intrincado, difícil de interpretar, que no puedes entenderle a todo. Yo me acuerdo cuando con bombo y platillo anunciaron aquí que había un pacto. Yo decía, en esencia, un pacto entre partidos significa ceder. Ceder quiere decir como aceptar. Aceptar. No agacharse, pero es convenir, aceptar, avenirse a, renunciar. Trae como consecuencia el renunciar. Así es. Tú tienes que renunciar a ciertas ideas para complacer a tu, digámosle, adversario. Pactar, todo eso en aras de ¿qué? De la paz. Porque la palabra pactum viene de paz. El origen de pacto es decir, ponerse de acuerdo, sacrificar algunos aspectos, conceder otros, avenirse ahora sí a lo que diga mi adversario con la finalidad de que haya paz. Ahora, una cosa importante en un pacto, yo pienso, es que quienes lo signan, quienes lo firman, representan realmente y consideran los intereses de sus Esa es una cosa. La otra, la primaria, sobre la legitimidad de los pactantes, de los negociantes, tendría que discutirse después. Representa evidentemente Madero al PAN, representa evidentemente Zambrano, alguien a un movimiento izquierdista, perredista. ¿Quién lo representa? Había que verlo. ¿Está representado el pueblo en sus diputados? Había que preguntárselo. Usted que me escucha, de las 3 personas o 4 que nos escuchan, ¿se siente representado por sus diputados y por su partido? Si me lo preguntan a mí, yo les digo no. Pero a principio de cuentas no tengo ni partido, ni maldita la gracia que me hace tenerlo. ¿Me explico? Sí, bueno, y aquí es tan interesante eso, es como si yo dijera, bueno, voy a firmar un pacto y yo voy a representar a Estados Unidos y pues no tengo el carácter ni la representatividad. Ahora, hay unos programas con los cuales concursaron los partidos en las elecciones pasadas y eso es lo que están representando, no sus intereses personales, ¿no? Bueno, entonces el pacto significa el hecho de conceder con los demás. Pero estaba visto que no era la finalidad estrictamente hacer la paz, sino preservar un lugar dentro de la política mexicana. Es decir, ¿cómo le hago para yo tener una presencia? El hecho de que el niño verde del partido ecologista, del partido del partido sedicente, a ver, búscale por ahí, sedicente, el que se dice ecologista, firme un pacto, para mí no significa nada. Eso lo nulifica de esencia. Por eso no creía yo en el pacto.
Bueno, no estuvo invitado además que los 3 partidos importantes, además. Ah, no, él no estuvo. No, nada más fue el PRI, el PAN. Entonces eso es falta de una, eso es. Inicialmente, ¿no? Ya luego se apuntaron. Se dicen que se aplica a la persona que se atribuye un título o condición que no le corresponde. Bueno, pues entonces, ¿qué te decía yo? Este muchachito. Pero si en una pluralidad de ideologías hay un grupo que se dice que tiene la ideología ecologista y no se le acepta en el pacto, o es discriminatorio o es falta de atender y de aceptar la libertad de expresión. ¿Cómo va a garantizar un gobierno los partidos principales si ejercen la discriminación y no puede hablar el partido de la señora Elvester o el partido del señor ecologista o el partido de aquel señor Cuadri o el partido de quien sea? Si no pueden hablar, los están segregando. Por eso el pacto estaba viciado de origen. Ahora en el pacto hay el partido mayoritario dice vamos a hacer unas reformas, pero esas reformas resulta que son discutibles, que no son aceptadas, que son rechazadas por muchos, pero el que menos tiene voz ahí es la ciudadanía, porque la ciudadanía no está representada ni por sus diputados ni por sus senadores, está representada por lo que sufre. Para decirlo claro, los padecimientos, las repercusiones de los errores gubernamentales los paga siempre el pueblo. Todas las equivocaciones y los retos y los errores y las declaraciones que la televisión nos presenta como triunfos no son más que fracasos que finalmente caen sobre las espaldas de un pueblo cansado que tiene, por ejemplo, que pagar cada mes la gasolina más cara, por ejemplo. Pues usted anotaba de esos de apúntale. Dicho de otra forma, no se puede predicar la honestidad desde la tribuna de la corrupción. No se puede, y no es una frase nada más así para que suene, es una tristísima realidad. ¿Cómo es posible que quien esté encargado de hacer que la ciudadanía se comporte bien, eso es lo que le dice durante 6 años el señor Granier? Sí, pero tiene montañas de dinero que deberían estar sirviendo para que Tabasco no se inunde, para que no haya cólera, para los niños de una escuela que son 4 tablas y un tejamanil o otras tablas con unas tejas arriba. Mientras que en su banco, ahora, él tiene la obligación de hacer y de canalizar con honradez todo, pero mal puede predicar honradez si practica la corrupción. Ese es el asunto grave de ¿cómo te iba a decir? A ver, de estos pactos no resultan factibles. El reto de Enrique Peña Nieto en el momento actual, porque parecería simple y sencillo cuando dice Madero, nosotros no vamos a firmar la reforma económica, o cuando dice Zambrano, Cárdenas, Porfirio y quien corresponda, nosotros no vamos a avalar la reforma energética. Entonces, no estaba, como ellos dicen, planchado el hecho de que su arreglo, su guiso, su guisado estuviese bien hecho. Tanto es así que los que hicieron pacto
se despactan. Así es. Es decir, se separan del pacto y dicen, no, cuatito, en eso sí no quedamos. Tú y yo nos pusimos de acuerdo para que hubiera paz y para que nos uniésemos a pesar de nuestra diferencia ideológica, entre comillas, y esa diferencia ideológica íbamos a sacrificar una parte, pero no estamos de acuerdo en que le pongas un impuesto a la, ¿cómo se llama? Un impuesto a la gasolina, o para que le pongas a las escuelas de paga. Sí, a donde les diere, eso no lo aceptan. O uniformes, por ejemplo, acá en la frontera hay mucha preocupación entre los comerciantes y los empresarios porque el IVA en Estados Unidos, según el condado, pero en promedio más o menos, digamos, es un 8.5%. Imagínense si acá, que ahorita es 11, se sube a 16. Se fregó el asunto. Se vacían los negocios de aquí, todo el mundo se va a McAllen, si de por sí. Sí, ahora, también hay otra tendencia. En los informativos televisivos, todo se ve en función de que quien no debe salir perjudicado es el comerciante. Y eso es un punto de vista unilateral. Hay que decirle a los Juan Rizquilis y Betetas y Ciro Gómez, quién sabe qué, hay que decirles, no solo de comerciantes vive el hombre. Sí, efectivamente, son una parte interesante de la constitución de un Estado, de un país. Deben estar en la preocupación de la información, pero no es la prioridad. La prioridad de un gobierno es la salud física y espiritual, y de paso la felicidad de la ciudadanía. Ciudadanía lleva implícito el concepto de mayoría y desplaza evidentemente todo concepto de corrupción y deshonestidad. Y no es honesto, no me vengan con cuentos de que una empresa gana el 200% al año, como hay casos. No es honesto el hecho de que estén ustedes hablando con el récord Guinness de trabajador eventual por 60 años de trabajar, de trabajar al servicio de reiterados gobiernos que no pusieron el ejemplo. Justamente ellos pregonan, ellos alentaron un sindicalismo para que el trabajador tuviese derechos, pero hágase la ley en los güeyes, ahora yo, de mi compadre. Es decir, yo lo digo en general, pero a este cuate no le das contrato porque nos va a dar una bronca o no conviene lo que dice y hay que sacarlo lo más pronto posible. No formalicemos sus derechos laborales. Exactamente. Y cuando se largue le damos las gracias y se acabó, como propiamente lo hizo el señor Gil Díaz. Entonces, ese sistema es la corrupción esencial, hematológica, está en la sangre. Eso es lo que hay que arreglar. Mientras eso no se arregle, nos vamos a tener casos como 2 crímenes atribuidos a la corrupción. Les voy a contar a ustedes lo que sucedió en el Estado de México. Oiga, señor licenciado, fíjese que nosotros somos un grupo de empresarios y que la madre sabe qué. Tenemos aquí 3 millones de pesos y ya tenemos 10 camiones. No son nuevos. Están ciertamente usados, pero aquí entre los hijos de mi compadre y tal y tal y tal y tal, queremos poner la línea Zacazonapan, Pénjamo. Ah, muy bien, habida cuenta de que el progreso de nuestro señor gobernador y de nuestro estado hará que, desde luego, demos un servicio uniendo a tantos pueblos y que la madre. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver si tienen los requerimientos, que se haga
una vigilancia, y para tal efecto, señor, como aportación, aquí está un 500. No se hubiera molestado, señores, bueno, no, y se hace güey, si ahí va. Llega el vigilante a decir, a ver, ¿dónde están los camiones? Ahí está. Oye, pero eso le falla el alternador. Sí. Oye, pero no tiene puerta, mano. Con alambre no puede, sí. Sí, hombre. Oye, hay que cambiarle llantas. Están lisas las llantas. Oh, pues tú, ay, chántala, ¿no? No, pero las llantas es grave. Bueno, pues aquí tienes un 50. Bueno, pues órale, ahí está el permiso, te da el visto bueno, comenzamos con los camiones. Pero llevaba las llantas lisas y llueve y la carretera está una mugre y se va al barranco y hay 10 o 15 o 20 muertos. Familias que se deshacen, no tenían nada y les quitaron todo. La desgracia y la cadena de corrupción burocrática del Estado. Primero el dar un permiso a lo pendejo, después no tener cuidado en cómo se da, luego aceptar mordidas, luego no tener revisión de los instrumentos de trabajo, luego la calidad y preparación del conductor y el responsable. ¿Se dan ustedes cuenta que estoy mencionando? No lo leí, no hay necesidad. Puedo poner mi mano al fuego de que así es. Así es en todo. Y ese señor, ¿qué hizo? ¿Tuvo un accidente? No, fue el brazo ejecutor de una cadena criminal que se llama corrupción. Y que todavía después, la desgracia de estos pobres personas, hermanos, ciudadanos mexicanos, víctimas de ese estado de putrefacción que se llama burocracia, sirven para que el funcionario público, sin escatimar esfuerzos, se harán las investigaciones necesarias, señor Saludowski, se verá todo lo que tiene que ver para que se haga justicia, señor Vela, y será todo lo que usted gusta, señor Alarraqui o la madre, lo que sea. Son locutores de mi época, ¿no? Para no personificar, pero actualmente podría también ser López Leiva o Juan Ruiz Beteta o Eduardo Gili, o sea, todo. Entonces, aparte de todo eso, todavía se usa esa desgracia para estar en el noticiero. Oiga, usted ya van 10 muertos. Es correcto. Es correcto, hijo de tu Dre. Nomás dije Dre, ¿eh? Sí. Pero hagamos usted de favor. El hecho de utilizar una actitud positiva y alegre, despreciando la vida de los pobres hermanos que murieron a lo güey porque no deberían haber muerto. Esa es una. La otra, nuestro estado está perseguido por el mal, por la mala publicidad. Ay, señor, sí, señor, hombre, acá todos los del norte. No, hombre, sí, hombre, vamos a organizar algo aquí con el acento propio del norteño que se me dificulta mucho. Y, señor, oiga, vamos a hacer un acto cultural. Vamos a hacer algo de cultura. ¿Cómo que tú? Bueno, pues vamos a traer las trocas locas, es decir, camiones a lo bestia, que el show de Chihuahua, hacemos un show, un espectáculo que va en la Semana Cultural de Chihuahua, o de Banderilla, o de la Madre. Ah, sí. Oye, pero tenemos publicidad, bueno, todos los periódicos de aquí. ¿Quién organiza la presidencia municipal? ¿Dónde? Allá en los terrenos de Tío Lencho.
Oye, pero está adecuado ahí. No, pero hay lomas y eso, y ponemos unas riatas y hay que vaya la gente, pues total. No, el domingo no tiene nada que hacer, la peonada. Y ahí van, y los arrean, los acarrean, porque hay show, y es gratis. Espero que haya sido gratis. Y dadas hasta puñaladas. Es tal el grado de miseria tan total que nos ha sembrado la información, que si tú dices disfrázate de zombie y ven a desfilar como idiota muerto, en México capital fueron 29,000. En Jalapa creo que 19,000, no sé, una bestialidad. Habida cuenta de la cantidad de ciudadanos. Total, ahí van a ver el espectáculo. ¿Qué espectáculo? Un espectáculo cuyo atractivo principal es la muerte y es el peligro y la muerte, la fuerza incontrolada y la velocidad. Para gente que tiene como mecanismo fundamental de su vida la ignorancia. ¿Cuál es el arte de ese ciudadano? Ignorar. ¿Cuál es el arte de esos funcionarios? Engañar. Engañar para poder succionar, mangonear, estar chupando durante 6 años. No me refiero estrictamente a un lugar, es prácticamente igual siempre. Entonces, ahí van al terreno de Tiolencho, donde pusieron unas, y gente que tiene un aprecio y un despego fundamental por la vida, prácticamente yo supongo que con una preparación verdaderamente patológica, hace actos de peligro. Y entonces con esos monstruos cuyas llantas tienen un diámetro de 1,5 metros, y que es verlos, es una película de terror, donde está la muerte, la velocidad, la fuerza incontrolable y un héroe hipotético, un héroe de televisión. Digo de televisión y lo subrayo, en el sentido estricto de la palabra televisión, que ha cambiado los parámetros de la concepción del ciudadano. Es decir, usted, nosotros, la generación de mi padre no tenía este concepto de lo que es espectáculo. La de mi abuelo ni se diga. La nuestra, es decir, década de los 50, empezó a abrevar, a chupar, a mamar al peligro como show y como espectáculo. Es grave y tonto tener un espectáculo de peligro hecho por gente preparada, pero organizado por funcionarios municipales, seguramente que con desechos de aquellos que lo hacen como profesión extraña y rara y peligrosa, es mortal. Por un público anhelante de que lo tomen en cuenta, deseoso de ver algo que ya le impuso la televisión. ¿Qué le impuso? Los valores. El peligro es un valor, la muerte es un espectáculo, la fuerza es algo atractivo y la velocidad es excepcional. Júntalo todo con la ignorancia del pueblo y con la corrupción gubernamental y se hace un desmadre. Y mueren 10. Porque un güey o se emborrachó, o no estaba preparado, o se enojó, o no tiene su sexualidad completamente y bien definida, y no tiene otra cosa que hacer en la vida más que jugársela domingo a domingo, haciendo pendejadas con un monstruo difícil de gobernar,
y eso se convierte en espectáculo. Y luego el jefe de prensa del estado de Chumatlán, ¿de dónde son? De Coahuila, Chihuahua, lo que sea, de donde sea, pues es igual por todos lados. Gran preocupación gubernamental por la alegría de nuestro pueblo. En la Semana Cultural de Chihuatlán, los carros vertiginosos, los automóviles asesinos, porque para el pueblo, y gracias a la televisión, ya todo es cultura. Está, ¿cómo digo que está difícil la situación? Terminado en on. Y así es. Y nada difícil que esta semana organizada o estos espectáculos como este donde fueron muertos de una manera inicua. Estaba yo diciendo, una señora que le matan a su hijo y a su marido y eran 3 en la casa. ¿Qué queda? ¿Qué queda? La desgracia en el sentido mayúsculo y sideral de la palabra. Nada queda. No murieron 2, murieron 3. Eso no lo han dicho. Ya ven cómo así hay cosas que decir de la noticia y no hay nadie que lo examine, nadie que lo vea. ¿De qué secretaría están haciendo estos estudios? ¿Cuál es el hombre, cuál es el funcionario que muchísimo bien le haría al gobierno de Enrique Peña Nieto que dijera, oiga, aquí hay un resumen psicoanalítico de la conducta del mexicano? Aquí está un acercamiento al componente corrupción en todo esto. Los valores que está manejando México provienen forzosamente de lo que para un productor de televisión es un valor: el peligro, la prostitución, la mala leche, el cinismo, Laura Bozzo, la madre. Todo eso es lo que constituye lo que es valioso para un mexicano. Y de buenas a primeras le ponemos cultural y a toda madre. Y arriar que vienen arriando y qué bien le va al señor gobernador. Todo por el puesto, para ver si la sigue ligando dentro de la política criminal. Lo que se está haciendo con México es criminal. No he recibido un solo reproche. La semana pasada tuvo la gentileza Juan tuvo la gentileza de entrevistarme y yo le dije en una de mis jaladas ideas, digo, oye, la televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Y lo puso como título. No se imaginan ustedes la cantidad de personas que han tenido la gentileza, gracias, y lo agradezco mucho, de comentar este aspecto que, dicho de otra forma, es la tergiversación, desencuadernización de lo que es valioso. Si para usted era valioso la vida, para el presidente municipal de Chihuahua ni madre, porque para él dice, pues aquí se pueden morir, sí, pero no importa, se ve muy bonito, además filmado, se ve a todo dar, los camionzotes y la maíz. Hoy si se descontrola, no, pues por eso está la riata. ¿Qué le ponemos para preservarlos? Una riata. Compra gruesas, y le ponen una riata gruesa para un camión de 30 o 40 toneladas a 180 kilómetros sobre la multitud, en la madre. No, a 80 que vayan. Eso es lo que sucede. Son crímenes de la corrupción y no hay culpables. Y si el desgraciado pobrete ese que se tomó 2 cervezas, que así dice, se tomó 2 cervezas, pero que no sé qué, se tomó, digo, esos son ejecutores. Ellos no son la causa, son consecuencias. No que no tengan culpabilidad, pero también no tienen posibilidad de discernir. No saben dónde está la... ¿Cómo decir? No saben diferenciar, porque su contexto, su escuela, su maestro
fue Robocop o la madre, como se llame eso. Bueno, ya dije, me enojé, ¿verdad? No me enojé, pero de todas maneras sí son cosas que indignan. Adelante, mi querida Mona Lisa. Por supuesto que indignan, la verdad, es lamentable. Bueno, otro aspecto importante, yo creo que también en el país, aunque a mucha gente no le interesa la historia ni las conmemoraciones, pero esto es una cuestión que yo creo debe poner mucho a pensar a los legisladores, porque hoy se conmemora el 100º aniversario del asesinato de Belisario Domínguez. De hecho, ya en el recinto legislativo los legisladores hicieron honores al aniversario del asesinato de Belisario Domínguez, colocaron una ofrenda floral en el Senado y pues hacen muchos honores, pero qué lástima que no recuerden lo que representa un Belisario Domínguez, ¿no? Senador y político chiapaneco. Es justamente lo que estábamos diciendo, predicar desde la tribuna de la corrupción aspectos de honestidad. ¿Qué jerarquía puede tener un diputado que nunca ha visto nada ni hecho nada porque exista la verdadera, la auténtica libertad de expresión? Libertad de expresión implica, obviamente, la libertad de pensamiento. El hecho de que uno, que toda su vida ha sido lambiscón, haga una crítica que no va a tener penetración, no significa nada. Uno de los aspectos fundamentales del espectáculo televisivo es que cuenta mucho la intención. No es lo mismo que Elena Poniatowska haga algún denuesto en contra del gobierno a que Eduardo Ruiz Gili lo haga. No, sin duda. Puede inclusive ser más duro el joven Juan Ruiz Gili, puede ser más duro, pero el peso, el prestigio, la jerarquía, la nobleza, la convicción de la señora Poniatowska es más peligrosa. ¿Cuál es el programa que tiene la señora Elena Poniatowska de 1 hora? No hay. ¿Por qué no hay? Y muchos otros. Tengo decenas de personas que tienen toda la categoría en nuestra época, que ahora se jactan diciendo, no, el canal en la época de que estabas tú en la televisión, pues no había nada, no sabían hacer televisión, ahora somos modernos, sí, pero había pensamientos, estaba Ricardo Garibay, Santiago Genovés, Ernesto de la Peña, Pancho Liguori, estaba Arrigo Cohen Anitúa, Carlos Laguna, críticos excepcionales del sistema como el Bate López Méndez, como Vega Monroy, como Otto Raúl, ¿qué era? Otto Raúl González, que era un poeta excepcional, por ejemplo, y otros que, de acuerdo, se lo estoy diciendo así de base, pero les puedo, como Sierra Partida, como Raúl Caranca Rivas. Ha sido a nuestro programa el obispo Méndez Cerceo de la Teología de la Liberación, y muchos y tantos otros. No lo puedes decir en la actualidad. En la actualidad sí los hay, pero atenuados muchas veces por el contexto, por la manera de decirlo, por su tecnicismo, y porque se fundamentan históricamente, hacen un estudio histórico, no crítico. Hay que ver todo eso. Así es que un país donde se le rinde pleitesía a un paradigma internacional de la libertad de expresión y que se debate y que tiene una televisión censora por naturaleza, es un país cuya incongruencia es excepcional. Adelante. Sí, porque Belisario Domínguez, pues, después del asesinato de Francisco I. Madero, se convirtió en un constante crítico de Victoriano Huerta. A su régimen se opuso porque constantemente, y él tiene pues 2 intervenciones. Invitamos al auditorio a que revise un poquito
a esta historia de este gran hombre, gran senador, porque su intervención fue decisiva para evitar el permiso de arribo de navíos estadounidenses al puerto de Veracruz, cuyo fin, alertó Belisario Domínguez, era preparar una invasión. Y bueno, estos discursos se dieron el 23 y 29 de septiembre, y la noche del 7 de octubre de 1913, sus amigos le decían: no digas esos discursos, te va a costar la vida, pero él siguió adelante, ¿no? El 7 de octubre fue sacado de su hotel, conducido al cementerio de Joco, en Coyoacán, y se le martirizó y asesinó cruelmente, al grado que un enemigo profesional de él, un doctor Aureliano Urrutia, le cortó la lengua al cadáver del senador y se la envió como trofeo a su amigo Victoriano Huerta. Por eso nosotros sabemos dónde comienza la violencia, pero no dónde termina. Así es. Es decir, creo que no podría yo decirlo, no tengo elementos para decir que la violencia es una especie de... como que uno no sabe hasta dónde puede ser violento. Eso, no sé, sería materia de que lo examinara un psiquiatra, se lo voy a preguntar a Lara Peinado. Pero el hecho histórico es que desde aquel entonces se predicaba algo, se predicaban valores por alguien que practicaba justamente lo contrario. Y aquí están algunas llamadas, si eres tan amable, vamos a darle una revisadita. A ver, le leo lo de Twitter, señor Saldaña, si gusta. Venga. Está un mensaje de Coatlicue, dice: señor Saldaña, qué gusto escuchar a la lindísima de Mona Lisa. Muchas gracias. Por cierto, también noté que hoy viene usted guapérrimo. ¿Qué dijo? Que también viene usted guapérrimo, señor Saldaña. Sí, muchas gracias. Cristina Ortiz le manda saludos y dice: ¿cómo no va a estar sumido el país en la miseria y la violencia cuando vivimos del ejemplo de nuestros líderes y sus promotores? El colaborador menciona: la televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Es una frase de usted que trae a colación aquí en Twitter. César Pinto pregunta: ¿estamos en verdad ya hartos después del niño ahogado? Pareciera que el transporte en el Estado de México está colgado con alfileres. Guillermo le manda 23 Guillermo le manda un saludo. Buenos días, aquí fieles a este programa tan bueno, entretenido y educativo. Cordiales saludos a todos. Pues hay también aquí Omar Valladares menciona que qué opina usted. En Hungría prohíben las minifaldas en la universidad y las alumnas asisten en calzones. ¿En qué lugar es? En Hungría, señor Saldaña, fue una muy comentada. Prohibieron que las muchachas fueran con minifaldas y en rebeldía pues llegaron en calzones. Está bien. Bueno, también Justicia para Todos dice que es incongruente que primero fomentan el modus vivendi de la corrupción y luego lanzan sus noticias como si fueran impolutos. Julio Valdés, dice: ciertamente, y cuántos más no seguirán pasando por lo mismo. Lamentable y urgente que no seamos parte del problema. Y pues felicitaciones, también muchas felicitaciones por su programa en Canal 11, que pues les da mucho gusto. Jorge Vega Dávila dice: vivimos momentos de regresión, más aún cuando parece que en el alma en pena de Díaz Ordaz, más aún cuando parece que el alma en pena de Díaz Ordaz ronda en Los Pinos. Y bueno, alguien pide que cambie su programa a sábado. El de allá. El de Canal 11 después no, de pero sí merecería, no. Sí, lo que se puede solicitar es que como hay muchos programas que repiten, lo pueden repetir a otro horario, ¿verdad? A otro horario, para que personas que el domingo en la noche estén ocupados pues lo ven otro día de la semana. Le voy a sugerir a la directora a ver si acaso lo acepta. Bueno, muy bonito programa, señor Saldaña. También Raúl Narváez comenta: ya venden nuestro petróleo,
ahora el Nevado y lo que falta. Y dice, él opina que este presidente es un Santana del siglo XXI. Habla del remate del Nevado de Toluca, que le quitaron su carácter de parque nacional intocable, ¿no? Sí, eso es lo que yo no entiendo muy bien, porque hoy escuché, o no me acuerdo quién, ¿sí?, la explicación de la autoridad. No entendí nada. Lo que sí dijo es que estaba chueco legalmente y que con una nueva ley se podría arreglar, pero la esencia no la sé. Luego salió una fotografía que me destanteó, donde en el Nevado podría haber explotación minera. ¿Es minera o simplemente de arena? No lo sé, porque se ve así un trozo como si fuera sacar una mina de arena, dicen, ¿verdad? Una mina de arena. No lo sé. Diario Oficial, el decreto reclasifica el Parque Nacional Nevado de Toluca para explotar sus recursos y su potencial. Ya le quita la parte intocable y es muy preocupante porque... Lo que pasa es que también aquí, moralistas, debemos tener en cuenta que la palabra explotar tiene varias significaciones. Para muchos explotar es darle la madre a algo, acabárselo. Y explotar no siempre trae implícito el concepto de honestidad y normalidad. Es que en el contexto en que vivimos en México, señor Saldaña, con los políticos que usted ha descrito, el término explotar pues no es muy bien visto. Por eso digo, explotar y autosustentable ya me huele mal. ¿Qué van a hacer? No sé. ¿Dónde está el trinquete? No lo sé. ¿Qué está implícito en el hecho de cambiar el régimen del Nevado de Toluca? Tampoco lo sé. Así es que uno ya desconfía. Exacto, eso es lo que ocurre. En este contexto es muy difícil. Y como no hay credibilidad, uno no le cree a los funcionarios, uno no le cree a las leyes. Y luego cuando llega el funcionario y la riegan y buenas a primeras encuentras Walmart, Nevado de Toluca, no sabemos lo que vaya a hacer. Pero yo te digo, por ejemplo, allá en mi pueblo había una vez, hace ya muchos años, no muchos, pero unos 10, y se hacen cabañas, así como ranchero. Digo, oye, hazme una cabaña. ¿De qué la quiere? Pues de lo que pueda, de lo que esté normal hacerla. Pues de pino, sí. Ahora, si la quiere de encino, le cobro 25,000 pesos más. Porque, y dice, y esos no son para mí, son para darlos de mordida al que me da el permiso. ¿Y cómo está eso? Pues sí, es que, mira, hay un bosque perfecto, hermosísimo, mire, troncos de este tamaño, un encinar ahí, precioso, y pero me cobra 25,000 pesos por el permiso. Así es que yo le hago a usted la cabaña de encino y mire, le queda, pero europea, y digo, y te dan un permiso para que tires un bosque, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer un país con eso? El señor que da el permiso lo pusieron para que cuidara la fauna y la flora, lo pusieron para trabajar en ayudar a cuidar al Nevado del Toluca, al Ajusco, al Cofre de Perote, al Citlaltépetl o Pico de Orizaba, y está para cuidar nuestro patrimonio, pero lo vende al mejor postor. ¿Cómo? Por el sistema mexicano conocidísimo de la mordida. Pues valemos, da decepción. Entonces, por eso desconfiamos de que vayan a cambiar no sé qué madre del Nevado de Toluca. Sí. También Imelda Vaca dice, o sea que se va a convertir de parque nacional en propiedad privada con McDonald's y todo, como una muestra de las preocupaciones del pueblo, ¿no? Por eso, si hacen ahí, dice, para que sea autosustentable, y alguien dice, pues yo voy a poner un McDonald's allá en la punta del... Y como ya hicimos una carreterita, ponen el McDonald's, ponen el Pizza Hut, ponen un cobertizo para ir a cenar o a comer, y la madre ya...
o ir a ver la nieve cuando haya, no, cuando haya, y ya se volvió autosustentable. No, se volvió concesionable, porque esas concesiones no se las van a dar a todo el mundo, se las van a dar a sus cuates. Eso es lo que estamos acostumbrados. Ahora, ¿cómo le van a hacer para cambiar? Ese es. Adelante. Bueno, seguimos en Twitter, hoy hay mucha participación. Gabriel Hernández le dice: buenos días, maestro, es imperativo que erradiquemos el chip de la estupidez del cerebro mexicano. De inicio de semana. También César Díaz Lara: don Jorge, de todos los hombres ilustres que mencionó, le faltó el maestro Tomás Mojarro, el valedor. Sí, hombre, también estuvo conmigo el Tomás, hombre, a quien saludo y le mando un cariñoso salud, un abrazo cariñoso. Adelante. Salvador Suárez dice: felicidades por la presencia de doña Mona Lisa, la admiro y la extrañaba mucho, ella le da batería a don Jorge. Bueno. Dice JJR: pensé que Mona Lisa ya estaba en Radio Fórmula, qué bueno que regresó. Sí. No, hombre, ¿cómo creen? Es que el trabajo, señor Saldaña, usted ya le expliqué, sí. Y Pepe pues me cubre. Cuando Pepe no pueda, aquí estaré con ustedes. Hay que, pues ahorita estamos con mucho trabajo. También bueno. Arquera dice: lo felicito por su programa de añoranzas, ojalá hubieran otros programas como el que magistralmente usted presenta en Canal 11. Y Muchas gracias. Rodolfo Urbano le pregunta: señor Saldaña, ¿cómo hacer un cambio radical en nuestro país políticamente? Uy, el tema de todo un programa. Para conquistar a los países no, así como lo había dicho aquel desventurado Jansfield, no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre, ya, perdón por mi vejez. En 1926, creo, un secretario de Estado norteamericano dice: no hagamos la guerra a los mexicanos, para conquistar ese país traigamos a sus jóvenes, eduquémoslos en las universidades, acostumbrémoslos a nuestra manera de ser y a nuestra vida. Después ellos regresarán, gobernarán a su país, México, y solitos van a entregarnos el país. Eso lo dijo un norteamericano. Así es. Que era un vidente. ¿Qué es lo que ha sucedido hace 3 o 4 sexenios? Un estratega muy hábil, ¿no? Sí, pero no dijo algo que se le había olvidado, porque todavía no existía. Pero si hubiese existido la televisión, no hubiese dicho: mandemos a un muchacho, traigamos a los muchachos a estudiar. Él hubiera dicho: no se preocupen, hay un nuevo invento, que es una caja cuadrada, donde puede haber una mirada a las cosas del mundo. Mandemos 20,000 cajas cuadradas, 200,000, 500,000, 20 millones de cajas cuadradas, donde todo el tiempo esté el lenguaje de los norteamericanos, de nosotros. Hablemos nuestro idioma, cantémosles nuestra música, hagamos que coman nuestra comida, que consuman nuestra comida, que su idioma lo llenen de palabras como nosotros. Enseñémosles que lo norteamericano es mejor, y entonces conquistaremos el pueblo. Hay que encontrar el texto de Mansfield para que lo lea. Me parece que se llama Mansfield, ¿no te acuerdas? Ahorita me lo van a decir mis amigos de aquí, que me recuerdan todo. Bueno, nos faltan 2 minutos. Quería comentar también, si es posible, ayer hubo pues una marcha del Ángel de la Independencia al Caballito, encabezada por Morena con Andrés Manuel López Obrador, y ahí se presentaron las propuestas del Plan de Acción en Defensa del Petróleo, del Gas y de la Industria Eléctrica. Hubo una votación, el día de hoy pues ya se sabe cuáles de las opciones propuestas por Andrés Manuel son las que la gente votó. Pero fue muy interesante ver, señor Saldaña, cómo la gente participa, y de todos los estados, y están determinados a no permitir que se modifiquen los artículos 27 y 28 constitucionales, igual a no dejar pasar estas reformas fiscales, aunque
Enrique Peña Nieto, estando en Bali, dijo que él va a pagar el costo político de esta reforma fiscal. Es un costo político, pues yo creo que muy importante. La gente como que no quiere saber, pero va a tener un costo muy alto en la vida nacional. Así que pues mucha gente organizándose, hay un plan, está posteado en la web de Radio La Nueva República, ahí revísenlo. Y pues ahorita hay mucho activismo político, señor Saldaña, en todos lados. Lo que sucede es que todos los activismos de diferente carácter pueden toparse con la fuerza del poder. Sí. Un poder aliado con la ley, aliado con la televisión y paralelo a las cámaras de diputados y senadores, en realidad todo lo demás no quiero calificarlo de fantasía, pero sí de simbólico. Mi oposición, mi manera de pensar es simbólica, no se modifica ni un ápice, ni un cachito así de nada. Bueno, entonces una oposición muy activa, que no tiene ninguno de los elementos para ejecutar algo, vale gorro. Y los elementos para ejecutar algo, te digo, el poder principal, presidencial, el poder de las cámaras, el poder del ejército, el poder de la televisión, el poder de la inercia y la ignorancia nacional, el poder del fútbol. Todo eso tiene que examinarse. Lo demás es poesía. Es decir, no es que sea pesimista, no es que no tenga esperanza. Hay que hacer eso, claro. Pero habida cuenta de que solo son no llamados a misa, pero sí para manifestar y que el pueblo, que es una fuerza, tenga conciencia de lo que pasa. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Entonces, dicho lo anterior, muchas gracias a las personas. No olviden ustedes que gobernar es el arte de bien combinar los fracasos con los partidos de fútbol. Porque esta semana hay fútbol. Entonces tú fracasas como gobernante, pero hay fútbol, hay que manejar muy bien las dos cosas. Pues, bueno, vamos mucho gusto saludarte, Igualmente, señor Saldaña, un saludo muy cordial al auditorio. Gracias a Marielos por estar operando controles. Y bueno, ponemos el afilador para afilar esta semana. Ah, sí, esa es bonita, digo yo. Adelante. Sí, de Resistencia Civil Pacífica. Pasen muy buen día. Espero que ahora sí me reaccione la computadora rápido, señor Saldaña. Ese es mi mal. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Que paseas mi calle a la luz del sol, anunciando tu presencia con tu lastimero sol. Afilador que paseas mi calle a la luz del sol, anunciando tu presencia con tu lastimero sol. Ven, afílame un cuchillo, porque quiero afilador clavárselo a la traidora
en medio del corazón. Ven, afílame un cuchillo, porque quiero, afilador,